movimiento estudiantil de 1968. Aprendizaje esperado o propósito. Analizar y reflexionar el impacto político, social y económico que tuvieron los movimientos estudiantiles y laborales de la década de los 60, específicamente del año de 1968 para nuestro país. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El genocidio se cometió en contra de una manifestación pacífica por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, fraguada por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Este conflicto dio inicio el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la preparatoria particular Isaac Ochotorena, en la Ciudadela, lo que se puso de manifiesto la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En esta época, habían llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo, porque México era la sede de los Juegos Olímpicos que iniciarían el 12 de octubre, por lo que al gobierno de México le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz y cordialidad, ya que todo el sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos. Controlado muy bien a todos los medios informativos, por lo que el gobierno quería aparentar que no estaba sucediendo nada y promovía con mucho más ahínco las Olimpiadas del 68, próximas a celebrarse en México, y que se inaugurarían el próximo 12 de octubre de ese año, Día del Descubrimiento de América en México o Día de la Raza. Los anuncios luminosos mostraban los aros olímpicos muy junto a la Paloma de la Paz, mientras cientos de estudiantes eran detenidos, golpeados, vejados, encarcelados y en muchas ocasiones asesinados o simplemente desaparecidos. Para esas fechas, también se suscitó otra manifestación de estudiantes que conmemoraba la Revolución Cubana, con los de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos FENET, que protestaban por la intervención policíaca durante la pelea entre los alumnos de la Vocacional 2 y los estudiantes de la preparatoria. La manifestación fue reprimida por la policía, por lo que unos estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM. Como una manifestación de protesta entre los enfrentamientos ocurridos entre granaderos y estudiantes, la policía y el ejército rodearon planteles escolares de la Preparatoria Nacional y del IPN, sobre todo en el centro de la ciudad, en la que fue destruida la puerta colonial de la Preparatoria 1 San Ildefonso. Varios estudiantes resultaron heridos, así como un buen número de ellos detenidos. Algunos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria fueron tomados por las fuerzas públicas. En la ciudad universitaria, el rector Barros Sierra izó la bandera nacional del asta en señal de luto por los hechos acontecidos en días anteriores. El 1 de agosto, el rector encabezó una manifestación desde CEU, o Ciudad Universitaria, por Avenida Insurgentes, Félix Cuevas, Avenida Coyoacán, y regresó por la Avenida de la Universidad, donde inició, concluyendo con un mensaje en el que manifestaba su inconformidad por los hechos suscitados en los enfrentamientos. Al día siguiente, fue creado el Consejo Nacional de Huelga, CNH, formado por estudiantes y maestros de la UNAM, el IPN, las escuelas normales, el Colegio de México, Chapingo, la Universidad Iberoamericana, el Colegio La Salle y algunas universidades estatales. Para el 4 de agosto, el movimiento estudiantil ya había elaborado un pliego petitorio que invalidaba el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos FENET y contenía los siguientes puntos. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que instituían el delito de disolución social
y sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida por los estudiantes. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de las responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. El 13 de agosto se realizó una gran manifestación con 150,000 participantes, la que partió del Museo Nacional de Antropología e Historia al Zócalo. En ella, declaró la CNH que la FENET no representaba al estudiantado. A dicha manifestación se sumaron los alumnos del Conservatorio Nacional y de la Normal Superior. El gobierno declaró el 22 de agosto que tenía la mejor voluntad de dialogar con los representantes estudiantiles, a lo que los profesores y estudiantes respondieron afirmativamente, estableciendo que el diálogo se realizara en presencia de la prensa, la radio y la televisión. El 27 de agosto, nuevamente los estudiantes se manifestaron en el Zócalo, donde izaron una bandera rojinegra y decidieron dejar una guardia. Pero en la madrugada del 28, fuerzas del ejército y la policía desalojaron a las guardias de estudiantes que permanecían ahí. Los soldados los persiguieron y los golpearon con las culatas de sus rifles, y a partir de ese momento, la represión se volvió sistemática. Se vivían días de tensión y espera, pero aunque el CNH insistió en el diálogo público, nunca hubo respuesta por parte del gobierno ni de Díaz Ordaz, por lo que se convocó a una nueva manifestación el 13 de septiembre y se organizaron ceremonias para celebrar la independencia el día 15 en Ciudad Universitaria y en el IPN aquel día 13, el movimiento de una nueva batalla cívica que permanecería en el recuerdo de muchos, la llamada Manifestación del Silencio. Para el 23 de septiembre, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba empeñado en detener las protestas, y semanas antes de la masacre, ordenó al ejército ocupar el campus de Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes y, como señal de protesta, el rector Javier Barros Sierra renunció, sin que le fuera aceptada su renuncia, ya que la Junta de Gobierno le pidió expresamente que permaneciera al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. A pesar de esto, las protestas estudiantiles no se acallaron, continuaron las manifestaciones y crecieron el tamaño, hasta que luego de 9 semanas de huelga estudiantil, 15,000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles de la ciudad en protesta por la ocupación del campus universitario. La tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y del IPN, miles de personas, estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En esta manifestación se infiltró el Batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Pero cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente y sin caer en provocaciones, los hombres de guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Aproximadamente eran las 6:20, cuando unos helicópteros vigilaban a la multitud desde el aire. Es entonces cuando aparecieron unas luces de bengala como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar. En ese preciso momento, empezó la balacera. Esto último fue una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes y hacer creer que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, entre comillas, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. En breve, una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. Muchos manifestantes escaparon del tiroteo, escondiéndose en algunos departamentos de los edificios aledaños. Pero el ejército no se detuvo, irrumpiendo a cada uno de los departamentos de todos los edificios, de lo que conforma la unidad Tlatelolco, sin orden judicial para capturar a los manifestantes. La masacre continuó durante la noche. Los soldados allanaron los edificios de apartamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. Los medios de difusión de todo el mundo publicaron la noticia de que se había registrado un choque más sangriento entre los estudiantes y tropas del gobierno.
Este suceso resume que lo que provocó la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 fue la intolerancia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ante las manifestaciones, que por lo general eran llevados a cabo por estudiantes que estaban inconformes por la forma de gobierno que estaba rigiendo a México en esos años. También por la intolerancia hacia las peticiones de estos movimientos, tales como democracia verdadera, mejores condiciones de vida, justicia e igualdad para todos, así como la libertad de expresión. Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y a esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre, de espanto? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay. Huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí que toco una llaga. Es mi memoria. Duele, luego es verdad. Sangre con sangre. Y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Rosario Castellanos. Actividad 1. Realiza una entrevista a alguna persona que conozcas que haya vivido y haya sido mayor de edad o que recuerde el año de 1968. Pregúntale acerca de los hechos sucedidos en Tlatelolco, así como de las manifestaciones que se realizaron durante ese año. Actividad 2. Busca alguna película que hable del año de 1968 y específicamente de la llamada Matanza de Tlatelolco. Escribe tus opiniones y pregunta a tu familia cuál es su opinión al respecto. Escribe tus opiniones en una hoja e intégrala a tu carpeta de experiencias.